Vamos a comenzar. Bueno, les pido de todas formas que, como estamos grabando, si pueden acercar, si quieren escuchar mejor, porque también queremos escucharlos en la conversación también. Y bueno, les vuelvo a presentar a nuestro invitado de esta sexta sesión de Visionados de Nemesio en el Cine. Estamos con Luis Horta, que es académico de la Universidad de Chile y, como les decía, el coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile. Bien, muchas gracias por haber venido hoy día. Quería partir con algo que quizás queda claro en la película, un poco obviamente como el inicio con esta explicación del rodaje de la película. Pero hace varios años tú entrevistaste a Pablo de la Barra sobre la película, sobre la producción de la película, cómo fue rehacerla en el exilio. Entonces quería preguntarte sobre esta conversación, en verdad, para que quienes no conocen tanto sobre esta película o quieren conocer más, puedan saber cómo fue que claro, ahí el narrador cuenta que la película no se terminó como ellos querían, pero también hay algo súper curioso con respecto al audio de la película. Entonces quería que nos contaran un poco sobre eso. Ya, pues, ok. Bueno, antes de responder tu pregunta, agradecer la invitación, agradecer a todos quienes vinieron. Es una sala llenita para una película que tiene casi 50 años, más o menos 50 años, entonces creo que es re importante. No solamente volver a instalar la película en el espacio público, sino que instalarla como en este contexto que nos permite darle una vuelta o varias vueltas para que no sea un archivo patrimonial muerto, que sea algo vivo, ¿no? Y creo que aquí está pasando un poco eso, la gente viene también en una dinámica de conversación y creo que eso es súper valorable, entonces que ustedes abran este espacio, yo lo subrayo y agradezco también que me sumen a esta iniciativa de ustedes. De tu pregunta, sí, efectivamente, bueno, ese es un trabajo que nosotros habíamos hecho con Iván Pinto, que es un investigador de cine, ¿no? Ya no es tan investigador, es como más teórico del cine y que me propuso como trabajar sobre dos películas que en ese momento, estoy hablando como hace 10 años atrás posiblemente, no tenían como muchas lecturas, que era Queridos compañeros y Realismo socialista. Y a partir de eso hicimos un trabajo donde yo un poco ahondé en cómo se filmó esta película, que ahí uno empezó a cachar que no había nada escrito, ¿no? Lo cual uno dice, chuta, es normal en la historia del cine chileno encontrar muy pocos antecedentes de un montón de películas, ¿no? Dentro de eso contacté al Pablo y hasta el día de hoy yo sigo en contacto con Pablo, o sea, hasta el día de hoy casi literalmente, ¿no? O sea, hablamos habitualmente. Y ahí me cuenta una historia que es súper poco conocida dentro del cine chileno, que es la filmación de, en principio, lo que iba a ser la historia del MIR, ficcionada, ¿no? Ese era el rollo inicial, de ahí surge esta película. Cosa que queda un poquito clara en lo que ustedes acaban de ver, pero que también tiene una serie de otros elementos que están más barnizados con una estética del thriller político, que era como un rollo muy de esos años, ¿no? Quizás los que sean más cinéfilos van a encontrar las vinculaciones inmediatas con el estilo de películas que hacía Costa Gabras en esos años, ¿no? O sea, el tema de la música, cómo está filmado, y lo mismo la dirección de foto que le hace Lauro Escorel, que él había trabajado con Glauber Rocha. Entonces había una mezcla importante como de... no una mezcla, como una resignificación de lo que eran los géneros cinematográficos, los géneros como más establecidos, pero desde una lectura latinoamericana, ¿no? Y claro, o sea, a Pablo de la Barra se le ocurre hacer esta película en los años de la Unidad Popular. Él venía llegando a Estados Unidos, además, venía con una serie de posibilidades de filmarla, y viene el golpe. Entonces, todo este material que él tenía como él lo dice, lo describe en la película, justo este día nos tocaba filmar tal cosa, o sea, va desnudando como la operatividad técnica. Todo este material él lo logra sacar clandestinamente de Chile. Perdón lo anecdótico, yo como que trato de no ser tan anecdótico, pero creo que estas cosas dan un contexto para valorar también la peli, ¿no? Esta película también. Y sobre todo una película que
se han hablado de las otras películas que salieron clandestinas, que se habían filmado en esa época, pero de esta no tanto. Pero los negativos de este material, lo que se pudo rescatar del sonido, salió junto con la batalla de Chile. Entonces, claro, todos conocemos un poco la historia de la batalla de Chile. Digo, todos conocemos, pero no sé si tanto. Que Patricio Guzmán como que filmó la batalla de Chile, que en ese momento no se llamaba así, no tenía un nombre, pero escondía los materiales. Cada vez que se terminaba la jornada de rodaje, él los escondía con un tío. Y cuando viene el golpe y posteriormente toman detenido a Patricio Guzmán, la instrucción entre que política y artística es saquen estos materiales para que estén a salvo. Y ese saquen materiales permitió rescatar esta película, permitió rescatar la batalla de Chile y también Los puños frente al cañón, que era un documental que estaba haciendo Orlando Lubert en esos años junto con Gastón Ancelovich. O sea, todos esos materiales salen hacia Suecia. ¿Por qué Suecia? Porque era un país, una embajada, que de cierta forma apoyó, no de cierta forma, lo apoyó a un montón de militantes, de sectores que estaban apoyando el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, cuando viene el golpe, ellos dicen, ya, apoyamos que estos materiales se vayan a Suecia. Entonces, uno conoce la historia de que la batalla de Chile se editó en Cuba, pero claro, hubo un largo proceso de que esos materiales salieron a Suecia. Después Patricio Guzmán, que estuvo detenido en el Estadio Nacional, puede irse al exilio, se va a España, desde España como que logra producir que los materiales vayan de Suecia a España y después a Cuba, y entre medio todo esto. Y así es como estos materiales llegan de Cuba hasta Venezuela, donde Pablo de la Barra logra salir al exilio. Y después de harto tiempo, si ahí dice 76, 77, recién puede trabajar con los materiales. Nada fácil, pues si muchos de sus familiares murieron, fueron torturados, perseguidos, el mismo Pablo fue militante del MIR, su padre muere allá en Venezuela, en el exilio, o sea, una historia como súper, y amigos, familiares, etcétera, ¿no? O sea, una historia como bien terrible. Pepe Duachel, por ejemplo, que no aparece en la película, pero era muy amigo de este grupo de y el gente. estadounidense que también era amigo de él y que muere en el Estadio Nacional. Ah, claro, el fotógrafo, o sea... Después que Costa Gabras hace Missing. Missing, exactamente, Horman. Entonces, ahí hay como una serie de complicidades, pero también de dolores, ¿no? Entonces, yo digo, viendo esta película 50 años después, yo nunca querría como volver a ver estas cosas, o sea, como que remueve dolores, ¿no? Y lo que hace Pablo de la Barra es una especie de acto catártico con la película, sistematizando lo que filmó y haciendo un ejercicio más bien estético, que yo digo, chuta, yo no podría hacer esa reflexión, de decir, ya no puedo montar la película tal como era el guión que yo escribí en los años 70. O sea, aquí hubo un golpe de Estado, se transformó e incluso él lo dice en algunas secuencias, o sea, esta mirada un poco ingenua de tales personajes, ¿no? Y él lo que hace es construir una película donde operan estos elementos de distanciamiento. Al inicio, al final, coloca la sala de montaje de esos años, que hoy día es como un retrofuturismo. Yo creo que él como que lo plantea en términos muy como la tecnología y mostraba la sala de edición, y hoy día esas salas de edición son como obsoletas, ¿no? O sea, uno edita con un computador, ¿no? De hecho, acá hay dos personas que están haciendo una película, acá hay sonido, se está haciendo una película y ustedes no lo saben. Pablo de la Barra tuvo que levantar toda una producción para poder filmar lo que estaba haciendo, y era tecnología muy de esa época, y él instala eso como parte del relato. Y genera otros dispositivos de distanciamiento, como por ejemplo colocar las imágenes como del tanquetazo, ¿no? O sea, como documentales, ¿no? Y ahí viene también esto que tú mencionabas, o sea, él logra recuperar una parte del sonido, pero hay otra parte del sonido que no la recupera, entonces tiene que recurrir a venezolanos que doblan la película. En algunas partes se nota como un acento no chileno, ¿no? Pero él logra hacer finalmente como una recuperación de ese material, tanto por el doblaje, tanto por una persona que leía labios y que lograba interpretar como algunas cosas y poder reconstruir un guión que se perdió. O sea, él tenía la película en la cabeza, pero había cosas... Leía que decía de forma anecdótica que la chica creía que habían palabras equivocadas o ella escuchaba mal, porque eran los modismos chilenos que no... Claro.
como que eso Claro. estaban bien, digo, No sé si a ti te pasa y a ustedes les pasa que una película hablada muy en chileno, ¿no? O sea, con muchos modismos, como dices tú, pero también como con una cuestión cultural que está entre medio, o sea, como se dicen cosas que no se dicen en la palabra dicha, sino que en los gestos, en lo enunciado. Entonces hay ahí unos elementos que incluso tienen que ver como con pequeños detalles. O sea, yo que he visto la película varias veces y ahora la vuelvo a ver con mucha satisfacción, por cierto, veo, no sé, por la señora pobladora, ¿no? Un personaje completamente pequeño, pero que toma una actitud bien distante de esto. ¿Y usted quién es? Ya, compañero, pase. O sea, una cosa bien, bien divertida para efectos de cómo se está armando una revolución. O sea, uno dice aquí, hay como elementos políticos que están mediando en este proceso, gente que anda armada. La discusión previa al robo del banco con esta discusión política de izquierda, como esta, no es esta forma Claro. de acción no es Claro. necesaria. Claro. Y eso también es re interesante en términos de lo complicado, de lo conflictivo, o sea, las discusiones internas de la izquierda en esos años, que Pablo de la Barra como que no las oculta, las coloca también ahí en escena. Entonces uno dice, pucha, del 73 hasta el 76, 77, como que igual es un poco coherente, no un poco, es coherente, el que coloque o haga formar parte de la puesta en escena estas cuestiones que son como los tejidos, ¿no? Las costuras de la película. Entonces, creo que ahí hay un elemento bien interesante como para poner en valor una película que no solamente es como del contexto de la Unidad Popular, sino que también de los dolores y del exilio. Y ahí creo que la película está como apretando teclas que, viendo la distancia, agarra más valor. Y el mismo Pablo de la Barra en esta película como que instala que quizá el dispositivo del thriller político queda corto frente a la realidad. Y esa apropiación que trata de hacer, que es muy legítima, muy de época, varios cineastas lo hicieron. Litín también con La Tierra Prometida, o sea, hay varias gente que está con este rollo de la resignificación cultural de los productos culturales que emana el imperialismo, ¿no? O sea, el cine de género, dicho en otros términos, pero resignificándolo. Y acá, claro, pues él lo hace, pero él también, con todo lo que ocurre, como que toma distancias, como que baja eso, le baja las revoluciones. Entonces empiezan a aparecer otros elementos significantes que tienen una riqueza que hoy día uno la subraya, le pone destacador. O sea, están hablando de la revolución, pero tomando tecito, ¿no? O sea, esas cosas creo que son nuestra identidad. Y cuando uno plantea la idea de identidad, que hoy día sobre todo se habla harto de las identidades y qué sé yo, como que se desdibuja una cuestión que es muy sencilla para nosotros, ¿no? O sea, el tomar tecito, ahora que todos hablan de Pedrito Pascal, que habla de la marraqueta con palta, ¿no? O sea, son cosas muy comunes, pero la identidad es eso, donde sin explicar cosas nos encontramos, y esta película está hablando de eso. Sí, de esto quería tomarme algo de lo último que habéis dicho con esta relación primero como de pensar en esta película antes, en ese momento, como una película thriller, igual de todas formas. Claro, nosotros vimos, te había comentado antes que habíamos, el ciclo ha sido, la unión de este ciclo es Nemesio. Y como fueron pocas películas, nos fuimos dando cuenta, obviamente, en la selección, que todos no solo tenían la relación de que, claro, este era un personaje, hacía más o menos el mismo personaje en todas las películas, pero también había una decisión que quizás podemos especular solamente porque no sabemos cuáles fueron sus decisiones en realidad para aceptar todas estas peticiones de ser actor en estas películas, pero las últimas tres que vimos, que son Estado de Sitio, después La Expropiación y después Los Trasplantados, no hacen un lineamiento con respecto a todas estas películas pre-golpe y post-golpe. Claro. Y claro, en Estado de Sitio, que se filmó acá, que también la vimos, Pablo de la Barra es el asistente, uno de los tantos asistentes de dirección de la película. Y bueno, está Gloria Lasso ahí también, está Nemesio ahí también. Sí. Entonces, acá está Gloria Lasso, está Nemesio. Entonces, pienso que hubo algo ahí. Bueno, Eduardo Durán está también de asistente de producción y acá está de productor. Entonces, claro, hay un círculo, pero también. O sea, que se puede entender porque no todos estaban haciendo este tipo de películas tampoco como o los chilenos que estaban haciendo películas en el 69, por ahí, en el 70,
haciendo este tipo de películas más, ¿cómo se dice? Más hollywoodense, puede decirse igual. Un poco se nota en el sonido, Claro. se nota en el montaje. No sé si ese sonido ya estaba o lo puso o quiso ponerlo después de nuevo, pero está esta música de tensión, de thriller policial. Y claro, cuando hace este remontaje de la película, hay otra mirada. Claro. Ya no es la misma película, él también hace como una, no sé si una crítica como a su propia película, pero sí está haciendo esto como, claro, este pensamiento era bastante ingenuo, qué sé yo, en los personajes. Y una de las cosas que, por ejemplo, que es el cine de exilio, es muy, no sé si tú ves alguna diferencia como lo que se estaba haciendo en cine de exilio, en los exiliados que se fueron a Europa, a Francia, España, a los que exiliados de Latinoamérica, porque igual hay muchas películas sobre contar su vida en el exilio. Acá no es tan así, pero igual hay una especie de relato, entonces... Claro. No sé. Sí, es una buena pregunta porque es muy distinto el contexto cultural europeo, que fue como súper benevolente con los exiliados chilenos, un apoyo importante, también una propaganda importante en contra de la dictadura, entonces ahí había como formas de trabajar que eran bien distintas a, no sé, por Héctor Ríos, que se fue exiliado a Perú, y al tiro se tuvo que ir exiliado a Honduras y después a Venezuela, o sea, como una itinerancia. Pedro Chaskel, que se fue exiliado a Argentina y después a Cuba. O sea, como que tampoco es una cuestión como lo que le pasa a otros cineastas que llegan a un país y como que con esa solidaridad pueden empezar a introducirse en los medios audiovisuales. Pienso en Canadá, que hubo un apoyo importante a los cineastas chilenos. En Francia también, o sea, con todas las complejidades, no quiero decir que uno es más fácil que otro tampoco, no quiero como simplificarlo así, pero sí, por ejemplo, Raúl Ruiz, que para nosotros es como el ícono del cine chileno, como que igual le costó un montón hacer películas en Francia. Valeria Sarmiento, lo mismo, o sea, poder tener trabajo, ni siquiera hacer películas, tener trabajo, o sea, quizás no cuestiones como tan autorales, pero echarle para adelante para poder alimentarse, ¿no? Cuestiones que hoy día acá no son como tan discutidas, ¿no? Entonces, Venezuela, que en esos años tenía como un auge importante en la producción cinematográfica, que estaba un poco reclinada en la bonanza económica de esos años, a partir del petróleo y todo eso, pudo recibir a cineastas chilenos. Hubo un edificio además donde había hartos exiliados chilenos viviendo juntos, que uno piensa en esta película de la Maca Aguiló, el edificio de los chilenos. Bueno, eso más o menos pasaba en Venezuela también. No es lo mismo, pero como para que se entienda, ¿no? Entonces había un grupo de chilenos importantes viviendo allá, no solamente cineastas, sino que intelectuales en general. Y eso posibilitó que esta película se pueda hacer. Y ahí ustedes ven como los agradecimientos al final, la Cinemateca de Venezuela, o sea, como que hubo apoyo, ¿no? Pero en términos como de los temas, yo creo que es difícil como ver similitudes y opacidades, ¿no? Básicamente porque muchos hacían lo que podían hacer a partir de una convicción. Veía ahora la película y pensaba cuán parecida es esta película a Prisioneros Desaparecidos, de Sergio Castilla, que es una película que él hace desde el exilio en Suecia, pero la filma en Cuba, con una coproducción, ¿no? También en una onda de thriller político, pero mucho más oscura, ¿no? Y esta película es súper oscura, ¿no? O sea, él como que muestra la dictadura desde el punto de vista de los torturadores, una cuestión bien densa, ¿no? Y sin escatimar como en esa denuncia, o sea, los muestra como unos sujetos salvajes, o sea, y muy explícita la película. Entonces, a mí me tocó ver la película en sala y se termina, fin, y la gente no aplaudió como ahora, o sea, estaban así como deprimidos, ¿cachai? Entonces, a eso me refiero con lo oscuro. Entonces, hay ahí como más bien la búsqueda de encontrarse como sujetos a partir de lo que significa el exilio, que para nosotros, como que somos de otra generación, como que no cachamos muy bien cómo es eso, para vivirlo in situ como lo vivió mucha gente. Entonces, para nosotros como que nos queda un poco
intuir ciertas sensibilidades y subjetividades que aparecen en películas como esta. Pero lo que fue realmente, yo creo que las películas más bien lo aluden, nunca van a ser capaces de mostrarnos una cuestión que fue demasiado dura, ¿no? No digo que sean incapaces de hacerlo, es que nadie es capaz de hacerlo, ¿no? Pero nosotros como generaciones posteriores, como que es súper valioso, súper importante cómo aparecen estas películas y nosotros nos vinculamos en ellas en términos tanto de archivo documental, pero también de tratar de entrar como en una subjetividad de gente que vivió lo indecible, ¿no? Yo creo que eso es algo que uno puede trazar como un hilo con todas estas películas, sean europeas, latinoamericanas, etcétera, como describir lo indescriptible, ¿no? O sea, darle nombre a algo que no tiene nombre, porque si bien la tortura existió, si bien en Chile se había aplicado la tortura, o sea, nunca había pasado lo que pasó en esos términos con el golpe, ¿no? Y quedó todo el país en un estado bien de shock. Entonces, por eso creo que el tema central de muchos de estos cineastas es darle nombre o dotar de nombre a algo que no tenía nombre para una comunidad, ¿no? Entonces, ya que estamos planteando la idea de identidad, chuta, ¿qué identidad es posible hablar cuando mis pares me están matando, me están torturando en términos de vejaciones indescriptibles? ¿Sí? Entonces, por eso creo que esta película tiene el valor, porque está merodeando un tema que es muy duro en términos de las pérdidas personales, ¿no? Y creo que el gesto no es el de dar nombre, sino que el intentar darle un nombre a eso. Entonces, por ahí creo que hay algo que puede unir todas estas películas, sobre todo cuando estamos hablando del extrañamiento, estamos hablando de gente que llega a países donde ni siquiera saben hablar 2 o 3 palabras del idioma que se habla en ese país. Pues, o sea, la gente que se fue a Finlandia, a Mozambique, ¿cachai? A Suecia, o sea, una cuestión que culturalmente es muy distinta a nuestra cultura. O sea, uno quiere comprarse una empanada de pino acá, hoy, yo acá, a las 21:08, y lo puedo hacer, voy a la esquina o a algún almacén y me compro una empanada de pino. Pero en Suecia ni siquiera puedo decir qué es una empanada de pino, no lo puedo describir, no van a entender. De hecho, me ofrecieron vino y yo tuve como la hidalguía de decir que no. O sea, una cuestión que en otras partes como culturalmente no, en una charla no me ofrecerían vino. Y yo hago este chiste y ustedes se ríen, y es porque hay un hilo transversal de cultura que nos une. Porque yo, sin describir nada, ya todos se rieron de lo mismo y saben, sin decir, sin yo decirlo, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Esa es la identidad. Entonces, ¿cómo se habla de la identidad en un lugar donde contextualmente no hay nada de esto, ¿no? En la conversación pasada que tuvimos en torno a los trasplantados de Percy Mata, nos acompañó Luis Poirot, que fue el fotógrafo de esa película, y claro, él nos habló bastante como de su vida en el exilio. Y claro, bueno, muy acompañado de Ruiz, de Valeria, las cosas que hicieron juntos, claro. Y lo duro que fue estar allá. O sea, él ya bueno, era bastante joven, pero igual ya tenía acá al menos una carrera de fotógrafo bastante bien, de todas formas, y claro, no... Igual él nos comentó que al verla de nuevo la película, le afectó mucho. Y eso que claro, la transición es más corta en esa película, porque es esta familia que se va cuando gana Allende y termina cuando Pinochet hace el golpe. Claro. Entonces, es interesante eso, y también pensando en lo que decías tú como de esta casi mirada, obviamente, propia. Cuando vi esta película, me afectó mucho verlo cuando llega y dice así como, bueno, no la pudimos terminar porque ese día íbamos a filmar y fue el golpe. Y termina súper esperanzadora en el relato propio. Claro. Dice, venceremos al final. Claro. Y era el 77 y estaba muy dura todavía la dictadura acá. Entonces, esa... Bueno, con respecto a todo lo que le pasó a él también, familiarmente y bueno, políticamente también. Quería preguntarte, a propósito de unir también las películas que hemos visto nosotros y las películas que ha conservado la Cineteca de la Universidad de Chile. Acá hemos visto
al menos, bueno, entre censuradas o truncadas por el golpe, de la expropiación, los trasplantados, y esta, ninguna tuvo estreno acá. Sí. Y esta es una de las que claro, comentaban que fue estrenada cuando se reanudó el Festival de Viña del Mar, y no ha tenido muchas más. Sé que la Cineteca hizo más de una exhibición de la película, y que ustedes recibieron la cinta de parte como de donación de una investigadora, creo, de Canadá. No, el mismo Pablo nos entregó ya. el Había archivo. leído que habían recibido de Canadá muchas cintas la Cineteca. No, archivos de papel, guiones, manuscritos, ya. cosas así. Sí. Ya. Sí. De hecho, la copia que tenemos nosotros es la misma, lo que tú me mandaste, es la misma que tenemos nosotros. Ya. Pero claro, pues no existe la película. Sí. Y cada vez que podemos mostrarla, como que la damos. Yo escribí este artículo, también publiqué aparte la entrevista que le hice al Pablo en íntegra, para promover esto, porque es increíble como tú mencionaste puras películas que caía la dictadura, uno diría ya que hay que atacar, ¿no? O sea, como que hay que restituir. Y eso no pasó, ¿no? Esta película no se ha restaurado, no se sabe dónde están los negativos, hay un proyecto hace mucho tiempo de digitalizarla y no se ha podido concretar, no sé por qué, no sé qué intereses hay o no hay. Como que parece que la película le afecta a un sector solamente, o queda como reducida a está como una película sobre el MIR, y eso como que causa algún resquemor posiblemente, no lo sé, pero no, yo creo que más que detenerse en por qué estas películas están como en un nicho tan chiquitito, hay que preguntarse qué es lo que ha ocurrido para que se establezca como un marco o se cubra toda una cinematografía sin que se recupere por 30 años y que parezca normal, ¿no? Criterion Collection, no sé si cachan como esa editorial de Blu-ray europea, está sacando películas siempre, ¿sabes? Grandes clásicos. Y acá no. Y esta película en otras condiciones podría ser un gran clásico. Pero también El Chacal de Nahuel Toro, en una gran versión, Blu-ray, etc. O Caliche Sangriento, o Los Tigres, y acá no ocurre eso. Entonces, ¿cómo se normalizó el que nuestro patrimonio audiovisual se reduzca a algo de nicho, a algo de un segmento y no algo popular? Lo digo no por mi profesión, que yo como que la defiendo y mucho, sino porque El Chacal de Nahuel Toro fue una película súper taquillera, pues fue la segunda película más vista en la historia del cine chileno, hasta antes del Chacotero Sentimental. Y después Kramer. Entonces, la gente le gustaba la película, y la gente le iba a ver al cine, y después como que un sitio web hizo una encuesta y salió como ganadora, la mejor película chilena, y así. Entonces, no hay una diferenciación entre público y películas. Hay una diferencia entre instituciones y los públicos. Y creo que ahí nosotros tenemos que darle una vuelta, y por eso yo valoro y revaloro lo que están haciendo ustedes, porque ponen en el espacio público esta película. Y no solo estas, todas las otras que han sido parte del ciclo, porque eso necesitamos, ¿no? Que las instituciones le den una vuelta, una segunda, una tercera vuelta a esta idea de que el cine histórico no es una cuestión anquilosada en el tiempo, sino que es cine vivo. Pero lo vamos a hacer vivir cuando lo mostremos y lo discutamos, porque este tipo de película uno lo da sin contexto y no se entiende nada, y como que hablan mal y no tienen una calidad de imagen como los Blu-ray de hoy día y qué sé yo. No, o sea, como que hay que darle todo un contexto, y por eso es tan valioso lo que ustedes están haciendo. Y por eso también es tan importante trabajar entre instituciones para remar para ese lado de valorar objetos, películas, memorias, testimonios, una serie de cuestiones que queda como fuera de discusión bajo el argumento de que es antiguo, ¿no? Claro. Por eso lo antiguo no es lo mismo que algo romántico. Por eso, siempre nosotros en la Cineteca como planteamos esta idea, ¿no? Como
desromantizar el cine histórico, ¿no? Porque creo que eso lo anula, le resta como todas sus capacidades de reflexión crítica, no solamente de lo que nosotros estamos haciendo acá, sino que de los públicos, y nosotros aquí estamos fomentando, estimulando un diálogo, pero es la gente la que se vincula con las películas, porque no hay nada más popular que el cine. Todos vemos audiovisual siempre, ¿no? Hoy día, más que nunca, ¿no? Si uno se sube al metro, a la micro, y hay contenidos audiovisuales siempre. Vivimos en pandemia viendo solo contenidos audiovisuales o vinculándonos con los otros y las otras en términos audiovisuales. Zoom, Meet, todas esas cosas que ya están en el olvido, menos mal. Pero creo que nuestra vinculación con lo audiovisual tiene que ser no desde el punto de vista del consumo, sino que desde el punto de vista de fomentar comunidades, como lo que está pasando ahora. O sea, yo hago un chiste, qué sé yo, y todos se ríen de lo mismo. Y eso es una comunidad también, ¿no? En la película aparecían ciertas cosas y comentaban comunidad, ¿no? A partir de lo que estimula o lo que provoca una película. De hecho, yo vuelvo a ver esta película ahora y me vuelven a aparecer como cuestiones que nunca había visto, ¿no? Detalles, veo como, no sé, aparecía el Guillermo Cán, que es un cineasta de los años 60, 70, aparecía ahí en un rol chiquitito, Gloria Lazo. Gloria, ¿no? Como Gloria. Gloria en su calidad de Gloria, que se pone una peluca, además. Entonces, gente que además estaba muy en la onda del cine militante, o sea, uno ve esto, pero también uno cacha que estaban paralelamente filmando la batalla de Chile, compartían oficinas de producción. Y bueno, y el reparto de actores lo hemos visto con estas películas que se nos repiten todo el tiempo los actores, pero también las películas que estaban haciendo estos mismos, por ejemplo, Gloria Lazo, que también nos apareció en Los Trasplantados, Marcelo Romo haciendo Ya no basta con rezar, y es súper como estimulante ver todo este grupo de actores, todos los que se repiten. Claro. Percy Mata habiendo sido asistente de dirección en una película de Ruiz antes. Claro. Entonces todas estas, bueno, por eso llegan a Nemesio, y eso obviamente es una es la razón por la que nos reunimos, pero y siendo nosotros quienes conservamos el archivo personal de Nemesio, dentro de que es mucho lo que podemos ver de la historia de las artes plásticas en Chile en estos archivos, nos interesó ver esto como excusa para entender un entorno político, un entorno cultural, claro, que se alejaba un poco de las artes plásticas, pero nos estábamos dando cuenta en algunas cosas que no tanto, en círculos de personas y personajes y de las relaciones. Por ejemplo, una de las raíces de la línea de por qué a Nemesio lo llama por primera vez Ruiz para hacer una película, es que lo había visto en Ojo con el Arte. Claro, no era amigo de él. Dijo, yo creo que como tú hablas, quiero que hagas lo mismo que haces en el programa. Entonces, ese tipo de cosas, o en términos como de la conservación, acá no conservamos las cintas, no conservamos digitalmente las películas, solo teníamos copias con los permisos correspondientes para exhibirlas, pero queríamos socializar esto y entrar en otro tipo de discusión de otra faceta de Nemesio, como Nemesio como excusa, pero para hablar de esta escena cultural que nos fuimos dando cuenta que además el golpe y las películas estas a finales de los 60, de principios de los 70 fueron lo que más hizo, que fueron 8 películas nomás las que hizo. O claro, películas entre video, arte y películas, digo, de ficción. Pero claro, no conservamos eso. Y Realismo Socialista es una de las que Nemesio también aparece, un segundito, y es una película que no se ha podido terminar, conservar, claro, restaurar. Claro. Entonces, me parece súper importante el trabajo que hace la Cineteca, además no solo de exhibir estas películas, sino de conservarlas, hacer una catalogación importante para que podamos acceder a... Si es que no las podemos ver todas, poder acceder quiénes estaban. O sea, yo llegué a queridos compañeros, no sabíamos en ese momento, hace 2, 3 años atrás, que Nemesio estaba en esta película. Y fue gracias al listado de actores que está en la página de la Cineteca que vimos que Nemesio estaba ahí. Claro. Entonces, son cosas que son súper relevantes para el trabajo que hace la Cineteca, pero para hacer como un diálogo entre archivos y claro, como de cultural, en verdad, de esa época y atrás. Claro, y de hecho es re importante lo que tú decís, porque de pronto uno quiere ver la película,
por supuesto, pero hay una serie de otros elementos aledaños que también son súper importantes, la documentación. Me permito contar una anécdota que me hizo tambalear el ciclo, no, mentira. Que tú me decías que la duración de la película no era la que tú tenías, de la versión que tú tenías. Claro, o sea, claro, entró la duda ahí con... Claro, y yo cotejé con la información que nosotros teníamos y con la copia que tenemos y era la misma que tú tenías. Sí. El tema es que es tan poca la rigurosidad que hay con la documentación que se copia y se pega información y había un dato que daba cuenta que la película duraba como una hora más. Claro, como más de una hora de lo que realmente dura. Entonces, y eso habla de lo importante de lo que tú mencionabas, de que la película va hacia afuera, ¿no? O sea, uno ve la película, conserva la película, pero lo que está aledaño a la película y lo que genera la película es una cuestión mucho mayor, ¿no? Y para leerla como que hay que tener como este tipo de elementos contextuales, porque pucha, que a mí me inviten a un diálogo sobre queridos compañeros porque aparece Nemesio Antunes, no me había pasado nunca. Y que el hilo curatorial sea Nemesio Antunes tampoco me había pasado nunca. Y es maravilloso. O sea, no lo digo en términos negativos, al contrario, o sea, es maravilloso porque empiezan a aparecer formas, lecturas y un modo de entender cómo culturalmente operaba nuestro país antes de, que yo creo que si no lo hacemos así es muy difícil entender ese país, porque ya se acabó ese Chile que aparece filmado acá, ¿no? Que nace el logo, el diseño del logo de la Cineteca de la Universidad de Chile es Santos Chávez, que es un grabadista, re importante, bien conocido. Uno de los primeros pintores mapuches, así como autodeclarado mapuche, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuál es la relación que hay entre Santos Chávez, que ilustraba libros de Neruda, etcétera, y el cine? Si uno lee los libros, ve las películas, no va a encontrar nada. O sea, no hay relación. Pero para eso como que uno empieza como a buscar otro tipo de lecturas y aparece, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre Raúl Ruiz, Nemesio Antunes? Chuta, una película. Y ahí uno empieza también a construir ese otro Chile que no operaba como en los estratos de la institucionalidad más convencional, ¿no? O sea, Ruiz lo describe muy claramente como en varios de sus diarios, ¿no? O sea, la institución que estaba ahí adentro de Il Bosco, del bar, ¿no? Que estaba acá en la Alameda, allá en la Alameda. La conversa, el café, no una cuestión donde uno tiene que rendir una nota o tiene que obedecer a ciertos protocolos, ¿no? O sea, sino que una cuestión que tiene que ver con pensar en nuestra realidad, pensar desde un cotidiano que tiene que ver con la deriva también. Entonces, toda esa generación tiene vestigios, hay algunos creadores que todavía viven, pero ya nos han ido, ¿no? Sergio Navarro era de esa escuela, ¿no? O sea, cineasta, profesor, que inculcó mucho eso, como hazlo de otra forma, dale una vuelta. Entonces, si vais para allá, ándate para allá, ¿no? O sea, como pensar las cosas de otra forma, siendo que él trabajaba en la institución universitaria, dar la vuelta, dar vuelta a ese tipo de cosas, ¿no? Los cruces que tú decías, o sea, Santos Chávez y el cine, Nemesio Antunes y el cine. No había divisiones en esa época. O sea, uno tiende a leer como textos de, no sé, cuestiones en las que yo estoy en este momento y que se vienen como más fácil, ¿no? Alfonso Calderón, crítica de cine. Entonces uno, como no está dentro de los archivos de uno, decir Alfonso Calderón y el cine, ¿no? Y tiene unos textos maravillosos sobre cine. O Enrique Lafourcade hablando del tango. ¿Sabes? Cosas que... Y Enrique Lafourcade que trabaja con Raúl Ruiz en una película y que le pone Palomita Blanca, pero que además Palomita Blanca es un tango de los años 30 o 40. O sea, vinculaciones que tenemos que hacer a partir de estas discusiones. Por eso, leer las películas en todas sus capas creo que es muy valioso. Y vuelvo a resaltar la pega que están haciendo ustedes por lo mismo. Muchas gracias. Quiero abrir la palabra para quien quisiera hacer una pregunta, un comentario. Tenía una pregunta para los dos, una para cada uno. A ti en concreto, esto que hablamos de... Bueno, yo estoy aquí por Nemesio, porque Nemesio trabajaba en la película, y ha sido un descubrimiento para mí ver esta película, me parece interesantísimo y un aporte increíble.
pero siempre Nemesio me llama la atención y siempre descubro cosas con él. Entonces de repente hay algo que no me encaja y seguramente que te tienes todos los archivos a mano. ¿Cómo Nemesio hace una película en el año 73 y donde hay una mirada del gobierno de Frei, que no es demasiado benévola, que digamos, pero él había trabajado con Frei también, había sido cónsul y para ti, Claro. ¿Cómo él tiene ahí un cambio como mirada política, como postura, como...? Mira, ahí no soy la más idónea para responder esa pregunta, pero por lo que he visto de Nemesio en sus archivos, claro, hay una, sobre todo en los principios de los 60 y todo el tiempo entre el 64 y el 69, que fue agregado cultural en el gobierno de Frei, muy cercano a la ADC, ahí con Radomiro Tomic, Gabriel Valdés, pero nunca militante de la ADC. Y siempre los amigos que tenía eran todos de izquierda, más que la ADC. Entonces yo siento que ahí, y yo creo que él miraba esto también con una fascinación de hacer algo, eso es lo que hemos visto y hemos dialogado. Patricia acá también nos ha contado algunas anécdotas de ser un personaje. Decía, a él le gustaría haber sido, nos contaba Patricia en otras ocasiones, haber sido Lautaro en una película. Entonces no ser, porque dicen, siempre tengo que ser el viejo cuico que... de clase alta, pero era el papel que le quedaba. Decía que en otras películas que él imitaba a su papá, por ejemplo, para hacer esos papeles. Entonces yo creo que más allá de términos políticos, yo creo que él estaba, o es lo que pienso yo, esta es mi opinión, más cercano a la izquierda. Él fue, cuando fue el golpe, ya estaba Allende y él era director del Bellas Artes, o sea, un cargo que también era un cargo público y se le asignó ahí. O sea, se le mantuvo a él, pudieron haberlo cambiado y haber puesto a otra persona en ese momento. Entonces yo pienso que hay algo de la fascinación con el cine que tenía Nemesio, que fue como, no importa, hagamos esta película. O eso pienso yo, eso especulo. Perdona, yo quisiera añadir algo, por lo que recuerdo de él. Hay una frase que se dice, es que él no se casaba con nadie. Y creo que mantuvo algo y a mí me sorprendió. En los años 60 mantuvo una independencia muy rara en ese tiempo, porque blanco o negro, izquierda, derecha, no había... Y él, esa capacidad que tuvo de construir las bienales, donde se invitaba a Estados Unidos, a Canadá, y que tenía odios aquí de otros, en ese sentido yo creo que es esa independencia, y aquí la he vuelto a confirmar, o sea, increíble, ¿no? Perdona, la pregunta que quería hacerte a ti, esto que estabais hablando de todas estas películas que me parece alucinante, todo esto que está saliendo y que gracias a vosotros estáis dando a conocer, ¿qué pasa? ¿Ha habido alguna propuesta de parte del gobierno, del ministerio, de este año, que es los 50 aniversario del golpe, de sacar todo esto? ¿Os han propuesto algo? ¿O habéis propuesto vosotros algo? Más o menos. Lo que pasa es que de parte del gobierno como que hay un rollo muy de atomizar la producción de proyectos y de visibilizar las actividades en torno a los 50 años del golpe. Y ahí yo creo que en esa centralización como que se desnuda también la crisis que nosotros vivimos en el campo de la cultura, ¿no? Por ejemplo, todas las actividades que está haciendo el gobierno han dejado exentas a las universidades públicas, ¿no? Pero no es nuevo, ¿cierto? No, 30 años para atrás, digamos, pasa. Y yo creo que es interesante que eso ocurra, que se desnude eso, porque finalmente nosotros hoy día vivimos en un contexto cultural donde se ha promovido la privatización de toda expresión humana, ¿no? Con intentos, con sensibilidades posiblemente que están tratando como de salir de eso, pero es muy difícil en el sentido que hoy día la institucionalidad cultural, el 90% es privada, ¿no? Y la institucionalidad universitaria no se entiende como cultural, sino que es como educativa. La instrumentalización de los saberes, más bien dicho. O sea, si usted quiere aprender cosas, vaya a la universidad y en la universidad lo vamos a
lo vamos a lanzar al mundo como una persona que tiene saberes que se ponen a disposición del mercado, ¿no? Si eso es lo que le dicen a los niños, vaya a la universidad para que tenga trabajo después, ¿no? Entonces las universidades, en la medida que se circunscriben a ser mano de obra del capital, chuta, es muy difícil, ¿no? Y luego la institucionalidad cultural que quiere resolver cosas para efectos comunicacionales. Yo creo que hoy día, sobre todo, el tema de las comunicaciones está fuertemente mediado por el mercado. Entonces, por ahí creo que no cruzan cosas, y sobre todo que las voluntades de ciertas personas que trabajan en las instituciones son las que están como remando para que esto se transforme. Este año va a haber hartas películas que se van a estar mostrando. De hecho, nosotros como Cineteca de la Universidad de Chile ya estamos como en un comité, y hay varios comités, ¿no? En la universidad estoy en un comité, con el ministerio hay un comité, con la Cineteca Nacional hay un comité, o sea, mucho comité. Pero hay que verlo con también cierta distancia, porque ¿qué va a pasar el 1 de enero del 2024? ¿Se va a acabar todo esto? O sea, nosotros tenemos que velar para que esto se proyecte a lo largo de los años y que los nietos de nuestros nietos vean estas películas con un contexto que les permita no tener estas miradas polarizadas que digan lo bueno y lo malo, más que polarizadas, como duales, ¿no? O sea, que se armen un criterio a partir de las herramientas y los contenidos que nosotros les podemos entregar, para que tengan un criterio que se lo formen a partir de sí mismos, no como algo legado solamente. Y eso es más complicado, porque si uno lo plantea así como lo estoy diciendo yo acá, es como, ya se está poniendo complicado, ¿no? Cuando hoy día lo que importa es mostremos películas para cumplir con la visualidad o un cierto contexto de visualidades en torno a los 50 años. Pero financiamientos concretos, por ejemplo, para restaurar películas como esta, qué sé yo, muy reducidos. Bueno, ustedes posiblemente les pasan que están sometidos a la concursabilidad. O sea, yo tengo que concursar. Solo así funcionamos. Claro. Nosotros también. Ustedes son una fundación, nosotros somos una universidad, y si nosotros tenemos proyectos, hasta vamos a competir, ¿no? No va a ser así. Por eso estamos aquí compartiendo, qué sé yo. Sí. Pero la competitividad, pues, esos no son valores de esta película, por ejemplo. Y ahí es donde uno habla, pucha, el Chile que se fue, el Chile anterior, el Chile que perdimos, ¿no? Los valores de la competitividad, que si ahí estaban filmando en conjunto en la misma oficina la batalla de Chile y esta película. Y después se salvan las dos juntas. ¿Por qué? Porque hay que sacarlas, solo por eso, ¿no? Recuperar eso creo que es una motivación, por lo menos para nosotros como Cineteca de la Universidad de Chile, y dar vuelta a algunos paradigmas, porque está como muy feo esa forma de que solo esos sean los valores que se privilegian. Creo que también hay que abrirle para el otro lado. Me fui por las ramas, pero la respuesta a tu pregunta es que va a haber actividades, pero no estoy muy seguro que eso resuelva el acceso y la proyección de cómo se accede a ese material. Lo veo con distancia. ¿Algún comentario más o pregunta? Si no, es así. Bueno, quiero volver a destacar que también la importancia de los archivos. Nosotros en la Fundación funcionamos gracias al archivo personal de Nemesio, que puede ser consultado físicamente acá, puede ser consultado en línea, que hay gran parte de nuestro archivo ahí, y la relevancia como del relato cultural que tiene el archivo. O sea, no son solo cartas, no sé, familiares de Nemesio, sino que son cartas entre institucionales, por el rol que tuvo él también, pero también, por ejemplo, con 200 artistas, muchos chilenos y otros del extranjero, y las relaciones culturales que eso arman. O sea, hay mucho que se puede entender gracias a eso, también pensando como en el futuro, en la relevancia la conservación de los archivos fílmicos. Claro. Y acá hay un gran, no tenemos un archivo fílmico, pero sí fotográfico y sí documental. Entonces, esa preservación permite que a futuro la historia se pueda leer, no dual, como decís tú. Claro. Sí. Y lecturas cruzadas, porque tú hablas como de... Uno dice los archivos, y los archivos son millones de objetualidades, ¿no? De pronto uno piensa los archivos como algo solamente, algo único, y son fotografías, afiches, manuscritos, cartas, películas, miles de cosas, ¿no? Y aquí, de hecho, se están creando 2 archivos más, ¿no?
archivos audiovisuales con registro sonoro, ¿no? O sea, aquí nosotros vivimos inmersos en un contexto archivístico, no solamente por nuestra disciplina, sino porque cada uno cotidianamente se relaciona con los archivos en términos casi banales, ¿no? O sea, sobre todo después de la pandemia. Entonces, creo que estas reflexiones como que nos permiten también pensar no solamente lo que ocurría hace 50 años atrás, sino que cómo estamos viendo hoy día estos archivos para gestionarlos para adelante. Entonces, claro, ahí hay problemas todavía que tenemos que ir dándole vuelta. Sí. Bueno, Luis, te quiero dar las gracias por esta conversación, darle las gracias a ustedes por venir, por quedarse para conversar de la película. Les quiero dejar invitados para la próxima y última sesión de películas, que es La Cena Última, un video hecho por Enrique Lin en el año 85. Va a ser el 5, bueno, a quienes se inscribieron y bueno, a quienes nos siguen en las redes van a ver que es el 5 de abril, miércoles, a la misma hora. La película es harto más corta que esta. No que sea muy larga esta, pero digo, por la conversación y todo, dura como 40 minutos, así que se pueden quedar, vamos a conversar con Andrés Florit, que es experto en Enrique Lin. Así que ahí para que vamos a conversar son muchos de los artistas que aparecen en ese video. Así que eso, los dejo invitados y muchas gracias por quedarse.